1 y sale fácil. Me quedó una con raíz cuadrada, ¿puede ser? Claro, por supuesto. Ajá, bien, perfecto. Te tiene que haber quedado la ecuación de una hipérbola. Has visto que la hipérbola es y igual a raíz cuadrada de x cuadrado más menos 1. Bueno, una ecuación de ese estilo. Algo así te tiene que haber quedado. Claro, me quedó x igual a c cuadrado sobre a' por la raíz cuadrada de 1 más ¿Sí? a' t sobre c todo al cuadrado y afuera menos 1. Claro, eso es, si representas x en función de t, eso es una representación de una hipérbola. Y la famosa solución asintótica, esa que yo les hablaba, en ese caso es la asíntota de la hipérbola. Cuando te vas a tiempos muy largos, que el movimiento se vuelve rectilíneo y uniforme, porque la velocidad tope es la velocidad de la luz. Entonces, por más fuerza que haya, llega un momento que se estabiliza la velocidad en la cercanía de la velocidad de la luz. Bueno, eso hace que x de t en ese momento tenga una expresión prácticamente lineal, porque desprecias el valor constante comparado con el variable y sacas la raíz cuadrada de la variable al cuadrado y entonces te queda lineal. Esa es la línea recta de la hipérbola. Si vos mirás la solución de este problema del cohete y lo comparas con el movimiento de la partícula bajo fuerza electromagnética constante, te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo problema. Vas a ver, mirá las ecuaciones y vas a ver que salvo a que se le llama por E sobre M o cosas por el estilo, pero es el mismo problema. Bien. Ok. Gracias. No hay por qué. Bueno. Somos poquitos hoy, a ver, vamos, ¿qué hora es? 17:50. Bueno, démosle unos minutitos más antes de empezar, por la duda de que alguno consiga llegar en estos últimos minutitos. Así que bueno, aprovechen para prepararse un tecito o algo así, después nos estamos tranquilos a charlar sobre relatividad. A charlar, qué sé yo, medio a monologar, porque como ustedes no me hacen muchas preguntas, no me paran a hacerme preguntas, yo me siento que estoy haciendo un monólogo. Para colmo, delante de la pantalla del televisión, que como no están las imágenes de ustedes, porque los tenemos sin el video, están las imagencitas fijas nomás, digamos, se hace complicado como hablarle al televisor, pero bueno, es lo que tenemos en pandemia. Entonces en un ratito más, en unos minutitos más empezamos. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. He abierto en algún lugar así al azar. Bueno, miren, yo quiero incentivarlos para que resuelvan los problemas, porque veo que ustedes son reticentes a ponerse a resolver problemas, cosa que, como les digo, ese es un verdadero problema para ustedes y para el aprendizaje. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que el parcial tiene 3 problemas, a cada uno personales, de la misma dificultad aproximadamente todos, pero podemos hacer lo siguiente. Si ustedes van trayendo problemas resueltos para que discutamos acá, y los dos, o sea, bien orientados hacia dónde van, trayendo cada 3 problemas que me traigan en esas condiciones acá a las clases normalmente, sobre los temas que estamos viendo, vamos a considerarlo como uno del parcial
parcial resuelto. Es decir, que si ustedes me traen 9 problemas, por supuesto, no los mismos, tendrán que ser todos problemas distintos para cada uno. Me traen 9 problemas, tienen el parcial aprobado. Si me traen 9 problemas resueltos cada uno para que lo discutamos acá. Si no, vamos al parcial directamente. Pero es una manera, a ver, que se me ocurre que puedo ayudarlos a que se incentiven para ponerse a resolver problemas, porque lo que yo veo es que, salvo un par de ustedes, no sé si es Horacio o Juan Pablo que trajo el otro día un problema resuelto, que desde ya se lo contabilizo, le aviso, no sé quién fue, Juan Pablo o Horacio. ¿Quién fue, Horacio? Yo, profe, Horacio. Entonces, a mí me faltaría... Horacio, bueno. A vos te contabilizo ese como una tercera parte del... ¿Cómo? Entonces, ¿cuántos problemas me faltarían para el parcial, en mi caso? El parcial van a 8 traídos así a discutir acá en clase. Si no son, como te digo, mando 3 al momento parcial. Bueno, Claudio ya me mandó también uno que resolvió acá del listado no del listado, sino de los problemas que estaban planteados en los apuntes. Lo encaró bien, pero la matemática, problema, pero lo tuvo bien encarado el problema. Ustedes vean cómo quieren mostrarme que están aprendiendo y que están como de las soluciones de problemas que pueden ir haciendo. Yo no los voy soy más bien me gusta más hacer las cosas por el incentivo que por una cuestión compulsiva, porque no tiene ningún sentido obligarlos a ustedes a hacer algo que a lo mejor por la razón que sea no la pueden, no la quieren hacer. Pero les insisto, me gustaría que se pusieran a resolver problemas sobre la base de lo que estamos viendo. No quisiera adelantarme demasiado de qué se trata entonces todo es porque quiero hablar un poco de relatividad general y me gustaría que esto quedara de alguna manera claro, porque si no les va a costar entender las cuestiones de la relatividad general, que es la teoría moderna, la teoría de Einstein del campo gravitatorio. Esencialmente es eso. Entonces, bueno, esto ha traído problemas para ver. Si alguien quiere que veamos algún problema. Tienen 15 segundos para responder. No veo que responda nadie. Bueno, ok. Vamos entonces a hacer un repaso general de lo que hemos estado viendo. A ver, nosotros empezamos todo esto haciendo toda la porción del magnetismo. A ver, tengo que unirla a Elizabeth. Les decía entonces, habíamos empezado haciendo un repaso del electromagnetismo relativista. ¿Por qué? Porque la teoría de la relatividad de Einstein fue hecha para el electromagnetismo. Y habíamos empezado con un resumen sintético de la teoría electromagnética, hablando de cosas que ustedes
electricidad y magnetismo. Recordar que una virtud, podríamos decir así, entre comillas, como se diría en otras épocas, que tiene la materia por la cual es capaz de ejercer acciones sobre otras partes de la materia a larga distancia. Uno de esos tipos de acciones es la fuerza de gravedad, pero la otra que era muy evidente y que se conocía ya desde muy antiguo eran las atracciones eléctricas, propias de los cuerpos frotados. De ahí viene sobre todo el am, que en griego se llama electrón, y que por lo tanto le dio el nombre a la propiedad esta que se dio a llamar electricidad. Lo mismo que otra propiedad que también se conocía ya en la antigua Grecia, propia de ciertas piedras, un lugar en Grecia que se llama Magnesia, y que se dio en llamar propiedad magnética o magnetismo, y que es muy notable todo en el hierro, en ciertos minerales de hierro, material que tiene muy claramente marcado, ¿verdad? Y que en el hierro se hace muy notable. Entonces la teoría electromagnética es la teoría que pretendió explicar este tipo de interacción de la materia. Si ustedes conocen, habrán oído hablar del desarrollo de esta teoría, cómo comienza con los primeros trabajos hechos por Hilbert en Inglaterra, por Coulomb en Francia, en fin, una serie de investigadores que fueron estableciendo las leyes básicas del electromagnetismo. El electromagnetismo, una forma parecida a la actual, con la introducción del concepto de campo, hecho por Faraday, ya sobre 1830, más o menos, conformada como una teoría matemáticamente completa por Maxwell, quien establece su uso de las interacciones electromagnéticas. En ese modelo mecánico, Maxwell imaginaba, si ustedes buscan en internet, de magnéticas, consideraban que eran especie de torbellinos de un medio que dio a denominar el éter. Eso es lo que se imaginaba hace 2 siglos atrás, que se imaginaba entonces que el medio que transportaba las interacciones electromagnéticas era llamado éter. Se suponía que era un medio mecánico, entonces se le suponía que tenía propiedades como viscosidad, masa, y por eso todas las propiedades extrañas que se le empezaron a deducir cuando se vio, entre otras cosas, que las ondas que propagaba viajaban con la velocidad de la luz, que es enorme, y que además eran ondas transversales porque se podían polarizar. Solamente un medio que tiene un medio elástico, que tiene un coeficiente de rigidez, o sea, el módulo elástico de cizalladura es enorme, puede transportar ondas transversales con esa velocidad. Entonces era un medio extraño. Si me permite, voy a cerrar un poco la ventana porque están de nuevo los perros ladrando. A lo mejor a ustedes no les molesta mucho, pero a mí me molestan bastante. Voy a cerrar la ventana.
Sigamos. Esto se establece por el hecho de que se supone que las cargas eléctricas son fuentes de una modificación del espacio, cuando simplemente son debidas a las propiedades de esa carga eléctrica, se habla de campos eléctricos, y cuando esas cargas eléctricas están además en movimiento, aparece la interacción propia del magnetismo, entonces aparece un campo magnético. Es decir, las cargas eléctricas son fuentes de los campos eléctricos, están en reposo y por sí mismas, son fuentes de campos eléctricos, y cuando están en movimiento son fuentes de campos magnéticos. Ahora bien, esos campos a su vez pueden actuar sobre otra carga, por ejemplo a través de la fuerza de Lorentz, la fuerza que yo le he llamado carga de prueba, es la carga que hace realidad la aparición de una fuerza en un lugar donde hay un campo eléctrico E y un campo magnético S, cero. Entonces, las cargas eléctricas generan campos y los campos actúan sobre las cargas eléctricas. Es una relación recíproca de ida y vuelta entre carga y campo. Bueno, ustedes saben qué es. A partir de ahí se desarrolla a la parte final de todo esto. Después de haber pasado por el planteo que se hizo de las ecuaciones básicas para encontrar cómo son los campos cuando existen un campo de velocidades de esa distribución de corriente, con esas fuentes, densidad de carga y densidad de corriente, uno puede ver las ecuaciones. Maxwell planteó las ecuaciones diferenciales para encontrar los campos eléctricos y magnéticos. Son las famosas ecuaciones de Maxwell, que acá están escritas en forma diferencial. Y más abajo están escritas en forma integral cuando estudiaron esto en las materias de electricidad y magnetismo. Más sencillas de usar, digamos, propiedades de simetría de los sistemas físicos extendidos que no son evidentes en las ecuaciones diferenciales que tenemos arriba, pero son totalmente equivalentes. Las de abajo son las mismas ecuaciones que las de arriba, relacionan por los famosos teoremas matemáticos, esos que se llaman el teorema de Gauss-Ostrogradsky y el teorema de Stokes. Pero son, como les decía, en mi opinión, las ecuaciones más hermosas de la física. Solamente las compararía con otras que vamos a ver un poquito más adelante en la teoría de la relatividad. Dicho esto, también les dije que es posible introducir lo que se llaman campos potenciales, que no son directamente los campos eléctricos y magnéticos que están definidos en las ecuaciones de Maxwell, pero que permiten encontrar esos campos si uno es capaz de encontrar esos potenciales. Por ejemplo, hay un potencial vectorial magnético del que el campo magnético B se puede obtener como el rotor de A. Fíjense ustedes que si al campo magnético, al campo que se llama de inducción magnética, B, se le llama B, potencial de ese vector se le ha llamado A, porque es como que es previo a B. El A se llama entonces
bien definido. Uno es lo que se llama el campo escalar o campo de potencial escalar o potencial eléctrico. Y también aparece el potencial magnético acá en los casos de que hayan campos que dependan del tiempo. Cuando hay, por ejemplo, campos magnéticos que van en el tiempo, es decir, A varía en el tiempo y B varía en el tiempo, resulta que también aparecen campos eléctricos por acción del campo magnético, que es lo que ocurre en una dínamo. Cuando un campo magnético, les aparece un campo magnético, sobre esas cargas aparece un campo eléctrico que las pone en movimiento. Ahora, lo que importa es que la interacción electromagnética puede describirse bien con dos campos vectoriales, E y B, o bien con un solo campo vectorial o escalar phi. Eso significa que hacen falta solamente 4 campos y no 6. Las componentes, 3 componentes, 6. En cambio, A y phi son 4, porque A tiene 3 componentes, pero phi es un potencial escalar, entonces es solo uno más. Entonces es más, podríamos decir así, profundo, más sencillo trabajar a sí mismo. Los campos se usan sobre todo porque tienen una relación muy directa con la fuerza a través de la fuerza de Lorentz, y la fuerza es algo determinable en forma empírica inmediata a través de procesos mecánicos, porque la fuerza es la derivada de P de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces se pueden los campos de esa manera observar a partir de experimentos de tipo mecánico. En cambio, los potenciales no son tan directamente observables. Entonces, de hecho, campo A tiene que tiene libre su divergencia, porque lo único que tiene fijado es el rotor, que es B, pero no tiene fijada la divergencia. Para fijar un campo vectorial hace falta el rotor y la divergencia. Es decir, entonces que A tiene además libertad adicional, que se llama el gauge, o la medida, porque si uno elige cuánto va la divergencia, la pone de prepo con un cierto valor, no cambia nada, está todo bien en las ecuaciones, los resultados van a dar bien. Pero lo que hace es elegir una forma del campo A. Por eso se le llama elección de Gauss, o sea, Gauss significa aforo o medida en inglés. Esta relación de descargas eléctricas está definido a menos de una constante. ¿Se acuerdan que la energía potencial nunca tiene el cero bien definido? Uno lo puede elegir como uno se le antoje. Es como pasa con la potencial gravitatoria, o definir qué potencial está en el piso, y entonces ese objeto tiene una energía potencial diferente de cero. Pero puedo elegir que el origen de las energías potenciales esté en la mesa, y entonces ese cuerpo va a tener energía potencial cero. Porque lo único que importa en la física son las variaciones de energía potencial. Y esas variaciones son lo que dan la fuerza, que es lo que se mide. Entonces tampoco el potencial escalar está totalmente definido. Está definido a menos de una constante. Entonces, los potenciales son cosas menos definidas, podríamos decir, que los campos. Matemáticamente elegir propiedades, que las elige uno, la medida, el gauge, lo puede elegir uno, y entonces eso facilita muchas veces las cuentas y las fórmulas. Pues les había dicho que si uno toma las ecuaciones de Maxwell y en lugar de escribirlas con los campos E y B, decide escribirlas con los potenciales phi y A,
elección, acá está, la elección de lo que se llama la medida o el gauge de Lorentz. Elige uno que la divergencia de A valga esto. Cuando uno hace eso, llega a una sorpresa muy bonita, que es que los dos campos satisfacen a la ecuación, que no es otra cosa que la ecuación de ondas, la con Oscar Rivero, salvo que debido a que las ecuaciones de Maxwell incluyen las fuentes, acá pasan las fuentes de los campos. Para el potencial escalar aparece como fuente el potencial vector de corriente, que es un campo vectorial. Por supuesto, en el espacio vacío, uno podría imaginar que van a haber soluciones, pero sí las hay. En el espacio vacío no hay cargas, no hay ρ, ni hay θ, no hay corrientes. Entonces estas ecuaciones van igualadas a cero. Y las ecuaciones que quedan son ecuaciones que sí tienen solución, aunque estos segundos miembros valgan cero. No son otra cosa que las ecuaciones de onda, que ustedes conocen como las ondas clásicas que vieron con Oscar Rivero. Por supuesto, la solución de estas, lo que se ve al hacer cuenta es que la velocidad, el término que se identifica como la velocidad de la onda, que aparece, viene de las constantes de actividad dieléctrica del vacío, mu0 es la permeabilidad magnética del vacío. Acá a ustedes a lo mejor, no sé si alguna vez les llamó la atención de que se hable de una permeabilidad del vacío y de una permitividad dieléctrica del vacío. ¿Cómo puede el vacío, si es vacío, tener una permitividad dieléctrica? O sea, propiedades dieléctricas. Y son características reales. Tiene permeabilidad magnética y tiene permitividad eléctrica. Pero ¿cómo el vacío tiene esas propiedades? Bueno, vamos a ver que la teoría cuántica, más adelante, nos provee hoy en día una manera de ver cosas que nos permite comprender un poco más de dónde vienen esas cantidades. Un vacío es un vacío ¿qué significa eso? Desde el punto de vista virtual es un vacío que está lleno. ¿Está lleno de qué? Bueno, de partículas que se llaman partículas virtuales. Entonces es un lugar que no está estrictamente vacío. Bueno, cuando se da cuenta Maxwell de que con esas dos constantes, que son constantes que se miden por experimentos estáticos, Maxwell con gran alegría dice: he descubierto que la luz es una onda electromagnética. Por supuesto, bueno, acá tienen las expresiones de las ondas electromagnéticas planas y cómo se superponen, es decir, cómo se hacen interferencias con ello. Uno puede sumar ondas planas, como está hecho acá. Acuérdense que para nosotros las ondas planas, en vez de escribirlas con el seno de k por x menos omega t, las vamos a escribir con estas formas exponenciales. Porque, entre otras cosas, desde el punto de vista matemático, es más sencillo trabajar con las formas exponenciales que con las formas trigonométricas. Es más fácil hacer el producto de dos exponenciales, que es otra exponencial que suma los exponentes, que hacer los productos de funciones trigonométricas, por ejemplo. Entonces, y es más fácil derivar e integrar exponenciales que derivar o integrar funciones trigonométricas. Entonces, por eso, esa es una razón, digamos así, de índole práctica. Pero hay también otra razón por la cual pongan la teoría cuántica, porque ahí vamos a ver que hay otros campos asociados con ciertas partículas, que todos ellos tienen esta forma.
fue tomado de esta manera. Acá lo que tiene escrito, esta expresión, esta fórmula 34 que está acá, es la forma general de la solución de la ecuación de ondas en el espacio libre, que es lo que se llama un paquete de ondas. O sea, es una suma de ondas sinusoidales, esta E a la I k r es una onda sinusoidal, cada una con una amplitud A de K y sumado sobre todos los K. A ver, el K es lo mismo como variable, es una variable equivalente a la longitud de onda lambda, son la inversa, la una y la otra. Más abajo lo tienen escrito. Lambda igual a 2pi sobre K. De manera que K, que es lo que se llama el vector de ondas, con tres componentes, Kx, Ky, Kz, está relacionado con la longitud de onda de una partícula. Entonces lo que tienen acá son diferentes ondas sinusoidales de diferentes longitudes de onda, cada una multiplicada en una amplitud, tiene una amplitud que depende de la longitud de onda, y se suma sobre todas las longitudes de onda posibles para formar un paquete. O sea, lo que se hace es una interferencia de estas ondas, sumadas, sino que puede ser un paquetito, algo que por ejemplo vale 0 en todas partes, menos en un lugar donde está diferente de 0, que tendría que ser por ejemplo un pulso electromagnético, que es lo normal. Cuando ustedes generan un pulso electromagnético en un laboratorio, cuando ustedes hacen un experimento de difracción, van con Oscar al laboratorio, dejan todo oscuro, entonces colocan la redecita de difracción y traen el láser. Pero el láser lo traen apagado. Entonces en un momento lo prenden. Al principio los campos eran 0 y de repente ¡tuc!, toman un valor. Y cuando terminan de hacer el experimento apagan el láser. ¡Tac! Entonces, hasta las ondas más puras, tú de onda pura, la onda del láser tiene una longitud, no es totalmente pura, porque esa onda en realidad es un pulso que valía 0 antes de encender el láser, después comienza a actuar el láser y después apagamos el láser. Entonces es un pulso. Al ser un pulso significa, aparte de la longitud de onda principal, tienen que haber otras para que eliminen los campos antes y después del apagado del láser. Entonces, la forma más general de soluciones es de esta forma, son los paquetes de onda que están acá. Por supuesto, si ustedes tienen un paquete de onda que es muy largo, lo que van a conseguir es una onda casi pura, va a predominar mucho el término de una cierta longitud de onda, la longitud de onda exacta del láser, y esa es la que ustedes toman para hacer los cálculos de los ángulos de dispersión y todo eso en los experimentos que hacían con Oscar. Pero no es que esté esa única longitud de onda presente. Tienen que haber otras porque el pulso que han tomado, o sea, la luz, aunque hayan 2 horas con la luz encendida, pero en esas 2 horas aparecen otras longitudes de onda que van a estar presentes aunque ustedes no las noten. Bueno, dicho esto, eso tiene que ver con la teoría de ondas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ondas que se propagan con la velocidad de la luz y que permiten construir pulsos. Bueno, después uno puede resolver la ecuación de ondas con fuente para tratar de ver cómo es la radiación electromagnética de la fuente, y a partir de ahí ustedes pueden sacar un montón de resultados. Tal vez lo más interesante es este resultado que está acá, lo que se llaman los potenciales retardados. Si le llaman con una primita a las posiciones donde están las fuentes de campo, que son ρ y j, la llaman con una primita. Entonces esto es la densidad de carga ρ en la posición R', en un tiempo que aparece acá, fíjense ustedes, que es el tiempo t en que se mide el campo en una cierta posición lejana, menos
velocidad de la luz. Quiere decir entonces que este es un tiempo anterior a t. Todo este tiempo que está acá, t menos esto, es un tiempo tiempo retardado, es el nombre. Pero la fórmula es la fórmula coulombiana común, salvo que aparece este término que está acá. Esta integral no es una integral fácil de resolver. El hecho de que aparezca el tiempo de acá retardado, a ver, ¿qué significa eso? Que cualquier cambio en la distribución de cargas ρ va a demorar un tiempo para llegar, para que se vea en la posición R donde estoy observando el campo. O sea, cualquier cosa que ocurra en el tiempo t va a ser debido a densidad de carga de tiempos anteriores. Si yo modifico la densidad de carga, recién al cabo de un tiempo R menos R' sobre C, se va a observar en la posición R, donde está el campo, se va a observar el cambio. O sea, eso significa, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, recibimos los campos electromagnéticos del Sol, la luz del Sol. Si el Sol explotara en este momento, nosotros demoraríamos 8 minutos en enterarnos de que el Sol explotó. Entonces, estas expresiones son muy interesantes porque son las que le dan realidad al campo, al concepto de campo. En la vieja teoría newtoniana, por ejemplo, de la gravitación, y en toda la teoría newtoniana, las fuerzas se propagan en forma instantánea. Si yo cambio la densidad de carga en el instante de tiempo, el término de resta acá no está. Si yo lo cambio en el tiempo t' igual a t, este que está acá, el t' igual a t, eso repercute en la posición del campo en el instante de tiempo. En el mismo t, eso aparecería en el lugar del campo. Pero en cambio esta fórmula está diciendo que no. Esta fórmula está diciendo que las cosas que ocurren en la posición R al tiempo t dependen de las cosas que ocurrían en las posiciones R', donde estaban las cargas, en el tiempo t' anterior. Eso significa que si, por ejemplo, el Sol explota, ya no está más. La acción del Sol sobre la Tierra, incluso la atracción gravitatoria del Sol sobre la Tierra, no se produce por la presencia del Sol, sino que se produce por la presencia de algo que el Sol ha dado, que es lo que se llama su campo, y que demora un tiempo llegar hasta donde estamos nosotros. El Sol no estar, pero durante 8 minutos lo vamos a seguir viendo y la Tierra se va a seguir moviendo en su órbita. Eso es lo que hace el hecho de que los campos de fuerza propaguen con velocidad finita, no infinita, sino finita, de manera que las acciones no son instantáneas, sino que demoran un tiempo, es lo que le da realidad al concepto de campo. Si no, el concepto de campo sería inútil. Bueno, esto es lo más interesante que sale de estas soluciones de las ecuaciones de ondas con fuentes que vimos más arriba. Después uno las puede resolver en diferentes situaciones y obtiene la formulita concreta de radiación del dipolo electromagnético, del dipolo oscilante, donde puede obtener, por ejemplo, esta fórmula. Esta fórmula 45 la vamos a usar, por ejemplo, cuando estudiemos la teoría cuántica. Al comienzo de la teoría cuántica vamos a estudiar la teoría de la radiación del cuerpo negro de Planck, y vamos a ver cómo Planck utilizó esta fórmula en un modelo que hizo para la radiación del cuerpo negro, suponiendo que habían dipolos oscilantes. Esta fórmula se utiliza ahí. Una de las razones por las cuales está escrita acá. Después aparece también los potenciales de Liénard-Viecher, que son los
potenciales generados por una carga eléctrica en movimiento, una única carga eléctrica en movimiento. No haya un dipolo, como teníamos arriba, o cosas más complicadas, sino simplemente una carga eléctrica que se está moviendo con una cierta velocidad arbitraria VDT. Los potenciales que genera esa carga eléctrica en movimiento se llaman potenciales de Liénard-Wigner. Están deducidos acá. Son ese phi y este A. Ahora, una cosa que llamaba la atención cuando se hizo la teoría electromagnética es que estos potenciales de Liénard-Wigner, que son potenciales también de tipo retardado, del mismo tipo que esos que vimos con la fórmula integral más arriba, estos potenciales implicaban una transformación de coordenadas e incluso una transformación de tiempos que era diferente de la transformación clásica de posiciones y tiempos, una transformación de posiciones, de coordenadas, que era diferente de la transformación de coordenadas que se conocía entre sistemas de referencia para la mecánica newtoniana. Entonces ahí es donde se planteaba un problema teórico complicado, porque el hecho de que estas fórmulas fueran diferentes implicaba que debía existir un éter, es decir, que existía un medio que era diferente de los demás, que se suponía que era el medio privilegiado donde valían esas ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. En cualquier otro sistema de referencia, visto desde cualquier otro sistema que se moviera respecto de ese sistema preferencial, las ecuaciones de Maxwell ya no servían, no había que modificarlas. Sin embargo, no había nada en la teoría electromagnética que indicara que esas ecuaciones eran válidas en un único sistema de referencia. Aparentemente eran válidas en cualquier sistema de referencia. Bueno, eso fue lo que usó Einstein para postular su principio de relatividad. Después, bueno, yo hice un repasito de lo que era la transformación de Galileo, que esencialmente se basa en lo que se llama el teorema de adición de velocidades de Galileo, que dice que las velocidades entre sistemas de referencia se suman directamente. Esta es la velocidad de una partícula respecto de un sistema primado, le sumo la velocidad del sistema primado respecto de otro, y entonces tengo la velocidad de la partícula respecto del segundo sistema. Una suma vectorial, esto es lo que ustedes ya saben para hacer movimientos relativos. Y eso está implícito en estas ecuaciones de transformación, que si uno tomaba dos sistemas de referencia con los ejes X coincidentes y moviéndose uno sobre el otro en los ejes X, entonces las relaciones entre coordenadas y tiempos venían dadas por estas expresiones que están acá. El tiempo en la mecánica newtoniana se suponía que es un absoluto, que no depende para nada del sistema de referencia, entonces siempre en cualquier sistema primado el t' era igual al t en el sistema sin primar, siempre. Y respecto a las coordenadas, según Galileo, según la transformación de Galileo, tienen estas relaciones que están acá. Y con estas ecuaciones de transformación resulta que las ecuaciones de Newton son invariantes. ¿Qué significa eso? Todas estas ecuaciones, por ejemplo, que están escritas acá con letras sin primar, si yo me voy al otro sistema, hago la transformación de coordenadas, transformo R con la transformación de Galileo, T, en lugar de T pongo T', qué sé yo, y hago toda la cuenta para ver cómo se transforma esta ecuación, resulta que llego a la misma forma. ¿Qué significa eso? Que si las ecuaciones son las mismas, la física es la misma en los dos sistemas de referencia, en el primado y en el sin primar. Entonces no hay manera, mediante experimentos mecánicos, de poder saber cuál de los dos sistemas está quieto y cuál se está moviendo. Hay un principio de relatividad mecánica.
Entonces eso es lo que implicaba la invariancia de las de las ecuaciones de Newton frente a transformaciones de Galileo. El problema es que como las ecuaciones del electromagnetismo no son invariantes frente a la transformación de Galileo, entonces ahí no hay un principio de relatividad para el electromagnetismo. Eso es lo que la gente pensaba. Debe ser que hay un sistema preferencial que es especial, el del éter, y uno se puede encontrar el movimiento de cualquier otro sistema respecto de ese, porque no son equivalentes los sistemas desde el punto de vista del electromagnetismo. Eso es lo que decían ellos. Pero Einstein se da cuenta de que ahí hay una falla de racionamiento, entonces, y se inclina además a favor del electromagnetismo. Eso es lo más atrevido de Einstein. Fue en contra de la mecánica de Newton y se tiró a favor del electromagnetismo de Maxwell. Y dijo, no, miren, el electromagnetismo es el que es invariante en todos los sistemas de referencia, pero como el electromagnetismo es invariante con la transformación de Lorentz, entonces, y no es invariante con la transformación de Galileo, lo que está mal son las ecuaciones de Newton. Lo que hay que modificar son las ecuaciones de Newton y rehacerlas para que sean invariantes frente a transformaciones de Lorentz. Por eso modificó la mecánica Einstein, para respetar el electromagnetismo. Einstein respetaba muchísimo a Maxwell. De hecho, Maxwell falleció antes de que un premio Nobel hubiera estado establecido, pero con toda seguridad James Clerk Maxwell era un candidato seguro al premio Nobel, y la historia de la ciencia lo recuerda como uno de los grandes científicos, y muy precoz, muy precoz. A muy temprana edad, si ustedes leen sobre la vida de Maxwell, que es interesantísima, una vida en cierto modo bastante desgraciada en algunos aspectos. Tenía algunos problemas en la familia, no se llevaba muy bien con la esposa. Dicen que era un tipo muy apegado al trabajo y que a veces se quedaba incluso a dormir en la universidad donde trabajaba. Hay otra gente que dice que se quedaba a dormir porque tenía miedo que llegara a la casa y la esposa le pegara. Así que bueno, no sé, sobre eso, sobre la vida íntima de Maxwell no hay muchos datos, pero si pueden leer sobre la vida de Maxwell, es muy interesante. Les comentaba entonces el electromagnetismo que hizo Maxwell, que entre paréntesis, como les digo, él lo hizo todavía pensando en un modelo mecánico para la propagación de las ondas electromagnéticas. En eso se equivocaba Maxwell, pero todavía las cosas no estaban maduras, ni habían experimentos suficientes para poder decidir si el éter existía o no existía. Eso vino después. Las ecuaciones de Maxwell, como las hemos visto ahora nosotros, escritas en forma vectorial, como ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, no eran escritas así en los trabajos originales de Maxwell. La forma actual de las ecuaciones de Maxwell la escribió un señor llamado Helmholtz allá recién por el año 1900. Así que no vayan a creer ustedes que el electromagnetismo es demasiado antiguo, ni tampoco las ecuaciones de Newton escritas como las tenemos acá en la pantalla, como las derivadas de vectores respecto al tiempo 2 menos el gradiente. Estas formas son formas matemáticas mucho más modernas, pero no fueron las formas originales en que fueron escritas. Pero las ideas que están atrás de esto, las ideas sí son las mismas. Bueno, planteo entonces el origen de la teoría de la relatividad en las dificultades que tenía el electromagnetismo. Y acá yo les mostré con este triple dibujito que está acá cuál era el problema. Existía una teoría mecánica con ecuaciones de Newton, una teoría electromagnética con ecuaciones de Maxwell, y estaba en discusión si
si valía o no el principio de relatividad. Si las transformaciones correctas entre coordenadas del sistema de referencia eran las de Galileo, entonces había un principio de relatividad para la mecánica, pero no había un principio de relatividad para el electromagnetismo, que era invariante con transformaciones de Lorentz. Eso significaba que existía un éter. Por otro lado, es decir, si uno dejaba como válida la mecánica, la existencia de un principio de relatividad mecánico, entonces iba a haber un éter y el electromagnetismo tenía que responder también a la transformación de Galileo. El problema es que el electromagnetismo tiene un principio, si tiene un principio de relatividad, el electromagnetismo lo hace a través de las transformaciones de Lorentz. Eso significa que el éter no existe, y si el éter no existe y las transformaciones de Lorentz son las correctas, entonces las transformaciones de Galileo no son correctas. Y si no existe ni el éter ni las transformaciones de Galileo son correctas, entonces lo que está mal es la mecánica newtoniana. Eso es lo que dijo Einstein. Bueno, el experimento Michelson-Morley y todo eso, lo hemos analizado, simplemente para decir que es simplemente para ver que no hubo manera de encontrar una velocidad de movimiento de los laboratorios terrestres respecto al sistema del éter. Entonces era todo, la idea del éter era una idea que llevaba a confusiones. Habían experimentos como el de Bradley, de inclinar el telescopio para poder observar una estrella, que implicaba que la Tierra se movía en el éter. Experimentos como el de Michelson-Morley, que mostraban que la velocidad de la luz siempre era la misma, y entonces la velocidad respecto al éter de la Tierra tenía que ser nula. O sea, eran todos resultados incompatibles. Y ahí fue cuando llegó Einstein y puso orden en todo esto, inclinándose por el electromagnetismo. Como les dije, Einstein siempre tuvo un interés muy especial por el electromagnetismo, en parte tal vez debido a que él había nacido en una casa donde sus padres eran dueños de una fábrica de instrumental electromagnético, fabricaban motores, generadores eléctricos, tenían una fábrica dedicada a eso. Entonces, eso probablemente lo haya incentivado a estudiar con mucho detalle el electromagnetismo y a inclinarse a favor de que la teoría electromagnética efectivamente tiene un principio de relatividad, y aquí el atrevimiento viene cuando dijo: esto se debe extender, este principio de relatividad se debe extender también a toda otra teoría física, entre otras la mecánica. Entonces, si la teoría si el electromagnetismo, que cumple con el principio de relatividad, lo hace con la transformación de Lorentz, hay que construir una mecánica que sea invariante frente a transformación de Lorentz. Bueno, eso es lo que hizo Einstein. Y su teoría de la relatividad la basó en esos dos principios que son famosos, que ya se los he comentado. El principio de invariancia de la velocidad de la luz es uno. Cortó con la idea de que si uno ve un rayo de luz desde un sistema donde uno se está moviendo respecto de otro, la velocidad de la luz tendría que ver diferente. Y dijo: no, eso no es así. Lo que indican la lógica del electromagnetismo es que la velocidad de la luz es un invariante en cualquier dirección que se mueva. En la rapidez de la luz, me estoy refiriendo a la rapidez de la luz, en cualquier dirección que se mueva, la haya emitido la fuente que la haya emitido y la observe quien la observe, la luz siempre propaga con exactamente la misma velocidad. El otro principio es que él generalizó el principio de relatividad, que se
conocía para la mecánica desde antes, pero él dijo no solo para la mecánica, tiene que ser también para el electromagnetismo, para la mecánica, para la termodinámica, para absolutamente para la física nuclear, para la mecánica de los medios continuos. La imposibilidad de detectar el estado de reposo o movimiento de un sistema inercial respecto de otro no se puede hacer por experimentos hechos adentro de un sistema. O sea que existe todo el movimiento de un sistema de referencia es relativo a otro, no existen los movimientos absolutos, no existe un sistema de referencia que sea privilegiado. Él lo llevó entonces, ese principio de relatividad, como les digo, en la mecánica se conocía, pero él lo generalizó a todo tipo de teoría y todo tipo de fenómeno físico. Digo, no existe fenómeno físico que nos permita determinar el estado de movimiento, de reposo, de movimiento del sistema de referencia. Ese se llama el principio de relatividad. Con esos dos principios sale la transformación de Lorentz, lo vimos acá. Entonces uno tiene que la transformación de coordenadas correctas es esta que está escrita acá, ¿sí? Y ahí comienza todas las fórmulas que hemos visto de teoría de la relatividad, que están escritas acá. O sea, acá no voy a volver a insistir sobre toda parte, porque ya lo hemos visto. Acá está la transformación de velocidades, que como ven es un poco diferente de la forma de transformación de coordenadas, que era esta otra que estaba acá arriba. Esta otra se ve más sencillita, ¿ven? Más limpita. La transformación de velocidades parece más complicada. Existe una razón para eso, que es la que les expliqué, de que la velocidad no forma parte de un cuadrivector. En cambio el vector posición sí forma parte, o sea, eso cuando Minkowski hizo la teoría del espacio-tiempo, ahí se empezó a ver por qué razones matemáticas estas ecuaciones de transformación de la velocidad no son tan simples como las de posición y tiempo. Ustedes ven, por ejemplo, acá está el teorema, este que está acá, escrito a las 55A, no es otra cosa que el teorema de adición de velocidades de Einstein, que reemplaza el teorema de adición de velocidades de Galileo. Acá está escrita más al estilo Galileo. La única diferencia es que acá abajo aparece un factor de un producto de dos velocidades dividido en c cuadrado. Cuando estas velocidades son chiquitas comparadas con la luz, este término no está y el resultado vuelve a ser el de Galileo. Bueno. Después vienen todas las formulitas. Aparece el fenómeno de la contracción de longitudes, aparece el fenómeno de dilatación del tiempo, acá aparece el hecho de que los fenómenos que son simultáneos en un sistema de referencia pueden verse como no simultáneos en otro. Hay que modificar la fórmula del efecto Doppler. Bueno, todo lo que hemos hecho para ir modificando fórmulas que ustedes conocían de la física newtoniana y que en la relatividad se ven necesitadas de escribirse de otra manera. Bueno, y aparecen las famosas paradojas, la paradoja de los gemelos y la paradoja de la mesa también. ¿Pasa o no pasa la varilla? Acuérdense que en la relatividad, como espacio y tiempo empiezan a jugar en conjunto en las ecuaciones de transformación, cosa que no ocurría en la transformación de Galileo. La transformación de Galileo, T' igual a T era una ecuacioncita separada aparte de las de X, Y y Z. En cambio, en la transformación de Lorentz, el tiempo aparece metido en las ecuaciones de coordenadas espaciales. Entonces, el tiempo empieza a jugar un papel, podríamos decir así, íntimamente relacionado con el papel de las coordenadas espaciales. Incluso hasta simétrico, les diría. Entonces, casi todas las cosas que ustedes puedan plantear sobre la variable espacial o sobre la variable temporal, también la pueden plantear sobre la otra. Entonces, por ejemplo,
hay un juego entre tiempo y espacio, entre tiempo y coordenadas espaciales, de manera que a los tiempos les ocurre una cosa, a las posiciones espaciales les ocurre una cosa análoga. Eso explica, por ejemplo, el famoso asunto de si es o no posible llegar hasta una estrella muy lejana, hasta una galaxia muy lejana, cuando hay una velocidad tope, si una persona podría vivir para llegar a esa galaxia sabiendo que no puede superar la velocidad de la luz, y que, por ejemplo, para ir a la famosa galaxia de Andrómeda, la galaxia hermana de la Tierra, que es la más cercana a nosotros, y que además está en vías de colisión con la galaxia, con la Vía Láctea. En algún momento del futuro lejano las dos galaxias estas enormes van a terminar chocando. No se preocupen, no lo vamos a ver nosotros. Incluso los choques de galaxias no son peligrosos, porque si ustedes se fijan el volumen que ocupa una estrella o un sistema solar entero entre medio de una galaxia, te van a descubrir que las galaxias son puro vacío. Entonces, cuando una galaxia choque con otra, no es que los soles choquen, sino que simplemente como si uno cruzara los dedos de una mano los metiera entre los dedos de los otros. O sea, los soles van a pasar unos entre otros, la atracción gravitatoria va a deformar las galaxias, va a deformar la dinámica de los soles, pero no es que los soles vayan a chocar. O sea, no es que vaya a ser una cosa tampoco tan espantosa. Pero van a chocar la Tierra y Andrómeda. Perdón, la galaxia y Andrómeda. Les decía que para llegar a Andrómeda harían falta 2,5 millones de años moviéndose a la velocidad de la luz. ¿Puede una persona vivir 2,5 millones de años? Bueno, la teoría de la relatividad dice que sí, porque si se mueve rápido a la velocidad de la luz, su tiempo se va a dilatar, o sea, va a vivir más lentamente, y puede llegar a vivir, visto desde la Tierra, por supuesto, puede llegar a vivir los 2,5 millones de años que le hacen falta para llegar hasta Andrómeda. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿La persona va a vivir 2,5 millones de años, va a estar arrugada como una pasa? No. A lo mejor en su sistema de referencia le han pasado nada más que 3 años. Su sistema de referencia es la nave espacial. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hace para llegar hasta Andrómeda? Si va en su nave, él va a vivir 3 años nada más. ¿Cómo llega en 3 años hasta Andrómeda, que está tan lejos? Bueno, la respuesta es que ahí la posta la toman las distancias espaciales. Él en su sistema tiene el tiempo que le transcurre normalmente. Pero como la Tierra y Andrómeda se están moviendo con una velocidad cercana de la luz hacia atrás respecto a su nave, la distancia entre ellas sufre la contracción de Lorentz. Y entonces la distancia a recorrer entre Andrómeda y la Tierra es de solamente 3 años luz. Entonces en 3 años él ha conseguido llegar, en 3 años suyos él ha conseguido llegar a Andrómeda. Lo que en el sistema de la Tierra se puede hacer por una dilatación del tiempo, en el sistema de la nave espacial se puede hacer por la contracción de longitud. ¿Ven cómo juegan espacio y tiempo en forma, podríamos decir así, simétrica? Por eso es que al tiempo se lo considera la cuarta coordenada del universo. Bueno, y eso lleva, después de hacer toda la fórmula, después nos hemos dedicado a construir la fórmula de la mecánica relativista, o sea, en definitiva, a modificar las ecuaciones mecánicas para que sean compatibles con la teoría de la relatividad, para que sean invariantes frente a transformaciones de Lorentz. Entonces hemos visto que había que redefinir el impulso, la cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento terminaba escribiéndose mediante esta forma, que está acá. Esta expresión tiene
comprobación experimental. O sea, no es simplemente que es una cuestión teórica. Si ustedes toman el libro de Alonso Finn, que de entradita cuando habla de la parte dinámica relativista, no hace la justificación que yo he hecho acá en estos apuntes de dónde sale esto, de pedir la conservación de la cantidad de movimientos, etcétera, sino que directamente plantea que a altas velocidades la cantidad de movimiento debe escribirse de esta manera, y lo plantea como un dato experimental. Si ustedes miran ahí hay unos dibujitos, una curva que muestra la variación de creo que es de la cantidad de movimiento o de la masa con la velocidad, y van a ver los puntos experimentalmente obtenidos por diferentes investigadores. Yo recuerdo de una de las prácticas que teníamos que hacer allá en el Instituto Balseiro, era hacer repetir el experimento de uno de estos investigadores, el experimento de Bucherer-Neumann, que es un experimento hecho con radiación beta, o puede ser también hecha con electrones, pero tienen que ser acelerados, pero tienen que ser electrones rápidos. Normalmente se hace con una sustancia radioactiva beta, que son electrones bastante rápidos, que tienen energías cinéticas altas, emitidas por los núcleos. Se le seleccionaba, me acuerdo la velocidad, haciéndolo pasar por dos plaquitas con una diferencia de potencial eléctrico, entonces un campo eléctrico. Cuando una partícula cargada pasa entre las dos plaquitas, se desvía hacia una de las placas, pero si además uno pone un campo magnético, puede hacer aparecer una fuerza magnética que compense la fuerza eléctrica y entonces la partícula no se desvía. Eso ocurre solamente para una dada velocidad. Entonces es un selector de velocidades electromagnético. Entonces se largan electrones con una dada velocidad que salen de esa par de plaquitas que está metida además en un campo magnético, como le digo, o sea, un campo eléctrico y no magnético. Salen con una cierta velocidad que uno la puede medir, midiendo la intensidad del campo magnético y la intensidad del campo eléctrico que está aplicando, sale la velocidad. Conociendo la velocidad, uno mide la masa después, porque en el campo magnético que está aplicado, la partícula va a describir una línea curva, entonces uno puede determinar a dónde va a parar esa trayectoria y saber el radio de curvatura. Con el radio de curvatura y la velocidad, uno puede calcular qué masa tenía esa partícula. Entonces lo que se ha visto es que la masa varía justamente con esta ley que está acá. Esa es la forma experimental como se puede plantear esta regla que está acá. Es decir, si toda la justificación que está más arriba, es simplemente para aquel que tenga interés en verla. Pero lo importante es que ustedes sepan que hay que modificar la definición de la cantidad de movimiento con esta regla que está acá. Una vez hecho eso, después la fuerza se define de nuevo como la derivada de esa cantidad de movimiento respecto al tiempo, entonces aparecen términos adicionales que no están en la mecánica newtoniana, porque ahora la masa es una masa que depende de velocidad. En fin, y pueden construir toda la dinámica relativista, e incluso escribir las famosas fórmulas de la energía, entre las cuales aparece la famosa relación de que la energía es la masa de una partícula multiplicada por c cuadrado. Masa relativista me refiero. Cuando la partícula está en reposo, su masa es m sub 0, la masa que se llama de velocidad cero en reposo, entonces todas las partículas tienen una energía base que es m0 c cuadrado. A partir de ahí, si la partícula empieza a tener energía cinética, entonces su masa aumenta. Eso lo ven fácil acá abajo. E0 es la energía en reposo, m0 c cuadrado. Si le suman la energía cinética, tienen la energía que se llama energía total. Y energía total es la masa total por c cuadrado. Entonces la masa total es una suma de dos componentes, de la masa m0 más la energía cinética dividida en c cuadrado.
decir, la energía cinética produce en una partícula un incremento de su masa. Cuanto más energía cinética tiene una partícula, la masa va creciendo y se hace más difícil acelerarla, más difícil moverla. Acuérdense que la masa es la medida de la inercia. Entonces, cuanto más masa tiene una partícula, más difícil es sacarla de su estado de movimiento. ¿Eso por qué? Porque en la teoría de la relatividad las partículas no pueden superar la velocidad de la luz. La velocidad de la luz siempre es un límite. Fíjense en la fórmula esta de la masa, variando con la velocidad que está acá arribita. Si se alcanzara la velocidad de la luz, la velocidad u de la partícula fuera c, este denominador valdría 0, tendríamos un cociente por 0, que para empezar no está definida, pero por otro lado tiende a infinito. Es decir, la masa sería infinitamente grande, de manera que es imposible que haya una fuerza o cualquier acción que pueda cambiar la velocidad de ese objeto. Entonces la velocidad c es una velocidad límite para los movimientos de los objetos materiales. En el caso de los objetos como la partícula llamada fotón, que tiene lo que se llama masa en reposo nula, el m0 vale 0, bueno, esos objetos solamente pueden moverse a la velocidad de la luz, no se pueden mover a velocidades menores que la de la luz. Pero tienen masa. ¿Por qué? Porque aunque no tienen energía E sub 0, tienen una energía cinética acá, que es la energía propia de esa partícula. En la teoría cuántica vamos a ver que vale la constante de Planck, h, multiplicada por la frecuencia de la luz. Esa es la energía mínima que tienen estas partículas llamadas fotones. Es la energía cinética, es puramente cinética, no tienen energía de reposo. Como consecuencia de esa energía cinética, tiene una cierta masa. Es decir, si a ustedes le dicen que el fotón no tiene masa, tienen que aclarar. No tiene masa en reposo, pero sí tiene masa cuando se está moviendo. Un fotón infrarrojo es más liviano que un fotón de luz, y un fotón de luz es más liviano que un fotón ultravioleta. Los fotones más pesados son los fotones gamma. Y los más livianos, no sé qué son, los del microondas. Parece que el microondas es eso, es un horno a fotones. Bueno, tienen todas las relaciones, las ecuaciones estas de la energía. Vamos a ver. Bueno, acá viene una cosa que es fundamental para entender después a ver, ¿quieren que paremos 5 minutitos acá? ¿Les queda bien? Quiero hacerles una pregunta. Más o menos, este repaso, ¿lo están entendiendo? ¿Les han quedado algún tipo de duda? Si alguien tiene duda, pregunten antes de que sigamos. ¿Todos tranquilos? ¿Estamos conectados? Sí, no, yo creo que se va entendiendo bien todo, no sé los chicos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Sí, profe. Tomemos ese Horacio. ¿Estás ahí, Horacio? No, todavía no estás. Debe estar con el celular y la computadora. Ah, bueno, gracias, Claudio. Sí, no sabía por qué lo veía dos veces a Horacio. Bueno, retomemos entonces ahora la parte, digamos, más formal de la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein era un físico y por lo tanto pensaba como físico, es decir, pensaba en cuestiones concretas, en experimentos mentales. Él usaba mucho los experimentos pensados, que en alemán se dice Gedankenexperiment, que es agarrar y hacer suposiciones, y se pueden hacer cálculos teóricos, pero sobre situaciones experimentales concretas, planteadas, para tratar de ver cosas, como por ejemplo, imaginemos qué pasaría si un hombre cae adentro de un ascensor que se desprende, entonces
entonces perdería el peso, en fin, ese tipo de cosas se llama un experimento pensado, Granken Experiment. Pero no era matemático. Él mismo se quejaba de no tener suficiente pensamiento matemático. No era como un Roger Penrose o como un Stephen Hawking, que han tenido capacidad no solo como físico, sino también como matemático. Einstein lo que tenía era que era un tipo extraordinariamente intuitivo, pensaba como un físico. Pero la estructura matemática que está detrás de las cosas que él planteó, no le voy a decir que la hicieron totalmente, pero quienes las concretaron fueron, en la parte de la relatividad especial, un profesor suyo, relativamente joven también en esa época, el profesor Hermann Minkowski, y la parte de relatividad general se la hizo un compañero de él que había estudiado matemáticas, habían comenzado los estudios en conjunto, creo que fue en Zurich, en Suiza. Einstein se inclinó hacia la parte de la física y su compañero Marcel Grossmann se inclinó hacia la matemática. Ya vamos a volver a hablar sobre el papel de Grossmann en la teoría general de la relatividad. Pero la parte matemática y la parte geométrica, sobre todo de la teoría de la relatividad especial, como se llama a esta teoría que estamos viendo aquí, que es válida únicamente para sistemas inerciales de referencia, tengan eso siempre presente, por eso se llama teoría de la relatividad especial, porque está especialmente dirigida a los sistemas inerciales de referencia, que son los sistemas donde vale la ley de inercia, la primera ley de Newton. Cuerpo libre, si está libre, si está en reposo, permanece en reposo, y si tiene movimiento, rectilíneo y uniforme. Los sistemas donde se cumple esa ley son los sistemas inerciales. Y todo sistema, dado un sistema inercial, todo otro que tenga movimiento rectilíneo y uniforme respecto de ese, también es un sistema inercial. Ahora, en cuanto a un sistema está acelerado, un sistema de referencia, o sea, si yo, observador, estoy acelerado, voy a observar la aparición de cosas extrañas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque no soy un sistema inercial. Entonces, por ejemplo, me van a aparecer fuerzas que parecen no tener origen de interacción en ningún lado. Si yo estoy rotando, van a aparecer las fuerzas centrífugas, pero no hay ningún objeto que aplique la fuerza centrífuga. Entonces digo, ¿cómo? Sobre los objetos que veo hay aplicada fuerza centrífuga. ¿De dónde sale esa fuerza centrífuga? No es que haya otro objeto que esté tirando de ellos. Son fuerzas que se llaman ficticias, entre comillas, porque para un observador acelerado son bastante reales. O sea, uno podrá decir la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, pero para el tipo que está dentro del ómnibus que hace un giro rápido es una fuerza bien concreta, porque uno queda pegado contra la pared del ómnibus. Pero esas fuerzas que aparecen en sistemas no inerciales no son las que se analizan en la teoría de la relatividad especial. La teoría de la relatividad especial solamente trata de sistemas de referencia inerciales. Dicho eso, han visto que la transformación de Lorentz es una forma de transformación de coordenadas que deja invariante esta fórmula que dice x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos zt cuadrado. Independientemente que valga cero, vale cero para el caso de la propagación de un rayo de luz, pero cualquier combinación de posiciones y tiempo, o sea, yo tomo tres coordenadas de posición, x, y y z, y a un tiempo t, a eso le llamo un suceso, algo que ocurre en un tiempo t en la posición x, y y z, y hago la cuenta de toda esta combinación que está acá, me da un número. Cuando yo hago la transformación de Lorentz al otro sistema, viendo a ver en qué coordenadas aparece en el otro sistema y en qué tiempo aparece, y hago la misma cuenta en el otro sistema, obtengo exactamente el mismo valor. Entonces la transformación de Lorentz es una transformación que deja invariante esta cantidad. Y esta cantidad se parece mucho al módulo de un vector.
posición es la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Entonces, Minkowski decidió definir un espacio matemático de 4 dimensiones, donde habían las 3 coordenadas espaciales comunes, pero además le agregaba c por t. Es una coordenada de tiempo, c, acuérdense que es una constante universal, de manera que es simplemente una constante de proporcionalidad. Se puede decir que c por t mide el tiempo. Entonces c por t es la variable temporal y que satisface esta condición, que deja invariante la suma con las coordenadas espaciales según esta formulita que está acá. Como esto es parecido al módulo de un vector, porque son la suma de los cuadrados de las 4 componentes en este caso, salvo que aparece un signo menos acá, Minkowski decidió definir que este espacio tiene las 4 coordenadas son x, y, z y c por t, pero multiplicado por la unidad imaginaria. De tal manera entonces que esto es la suma de las 4 componentes al cuadrado de eso que hemos llamado un suceso. Entonces, este espacio de 4 dimensiones, que Minkowski le llamó el espacio-tiempo, y en su trabajo original donde él escribe sobre estas cosas, dice el hecho de que la forma esa 76 que está escrita acá permanezca invariante implica que el espacio y el tiempo por sí mismos dejan de ser entidades independientes y son meras sombras de un espacio más complejo, de un espacio más amplio, que es el espacio-tiempo, que tiene 4 dimensiones. Entonces lo que está diciendo Minkowski es que la física transcurre en un espacio de 4 dimensiones dado por las coordenadas espaciales y los tiempos. Entonces él así define el cuadrivector de posición. Bueno, y ustedes saben que en el espacio tridimensional las transformaciones de coordenadas que dejan invariante el módulo de los vectores son las rotaciones. Si yo roto un sistema de coordenadas de x, y, z a x', y', y z', los módulos de los vectores, aunque cambien las componentes de los vectores, los módulos de los vectores no cambian. Es decir, se cumple que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado. Bueno, acá, como existe una relación análoga, esta que está acá arriba, la ecuación 76, para las 4 componentes, incluyendo la parte temporal, hay una cantidad que permanece invariante, que vendría a ser el módulo de este vector de 4 componentes, que acá está escrito, la notación usual es llamar a estos que se llaman cuadrivectores, denominarlos con un subíndice griego. Por ejemplo, acá en la letra mu, pero podría ser cualquiera, podría ser x alfa, donde alfa se supone que recorre 4 valores, 1, 2, 3 y 4, o si quieren, a ver, acá lo hemos hecho con 4, 1, 2, 3 y 4. Hay otra gente que si ven en los libros le llaman 0, 1, 2 y 3. El 0 es para la variable temporal, normalmente. Entonces colocan la variable temporal, este vector lo escriben al revés. Ponen i por c por t, coma r. Pero eso es una cuestión simplemente de nomenclatura. Al módulo de este vector, que no es otra cosa que esa cantidad que está definida más arriba, se le llama el intervalo, ese de este cuadrivector de posición. Y así como las rotaciones dejan invariante el módulo de ese vector, lo que se puede ver también es que como las transformaciones de Lorentz dejan invariantes a esa cantidad, que es el módulo de ese cuadrivector, entonces las transformaciones de Lorentz son rotaciones de coordenadas en el espacio-tiempo. Quedan interpretadas de esa manera geométricamente. Bueno, el espacio-tiempo, ustedes saben que está
suceso del espacio-tiempo, yo acá lo he hecho para un solo suceso, para el suceso que está en el aquí y ahora, o sea, en el 000 coordenadas y en el tiempo cero. Ese lugar, digamos, lo he elegido para definir lo que se llama su cono de luz, que la geometría, la superficie en el espacio-tiempo, que corresponde a un pulso luminoso que propaga desde el origen de coordenadas. A tiempo cero se produce un disparo y a medida que va propagando el pulso en el plano XY y simultáneamente va creciendo en el tiempo T, va formando este cono. El suceso que está, o el evento que está ubicado en el origen de coordenadas, tiene el eje suyo, el eje del tiempo, por supuesto. El punto este se llama el presente de ese suceso. Y el cono de luz ocupa dos partes, un cono hacia la parte delantera que se denomina el futuro. ¿Por qué se denomina el futuro? A ver, porque todos los sucesos que están ahí adentro, como la mayor velocidad posible es la de la luz, no puede haber nada que vaya más rápido que la luz. Entonces no van a haber, no hay sucesos que estén por delante del cono de luz que puedan ser alcanzados por el rayo de luz a un dado instante de tiempo. Si yo tomo un instante de tiempo acá y me voy así, sigo en paralelo hasta un punto acá al costado, ese punto no puede haber sido alcanzado por el rayo de luz que se disparó del origen. Entonces, solamente los puntos que están adentro del cono de luz pueden haber sido alcanzados por el rayo de luz, salido desde el origen de coordenada. Entonces, se dice que todos esos puntos adentro de ese cono son el futuro del suceso que está ocurriendo en el presente. ¿Por qué? Porque pueden tener relación causal con este suceso. Entonces, por ejemplo, este suceso puede ser causa, puede ser una persona que 3 años después tiene un hijo. Entonces, el hijo tiene que estar adentro de este cono de luz porque puede tener relación causal, va a tener relación causal con él. Por otra parte, hacia el pasado, los sucesos que pueden haber alcanzado al presente con un rayo de luz, funcionando a la inversa, o sea, un rayo de luz, un frente de ondas convergente, si quieren, que se va aproximando al origen acá, achicándose cada vez más, todo lo que está dentro de este cono de luz puede haber afectado a lo que ocurre en el presente. Entonces, lo que está dentro del cono de luz hacia atrás, hacia abajo, en el eje de los tiempos, se conoce como el pasado del suceso presente. El cono de luz en sí mismo separa toda una parte del espacio-tiempo donde hay sucesos que no tienen relación causal con nosotros, que no pueden haber sido provocados por nosotros ni que pueden habernos hecho nada a nosotros. Supónganse a lo largo del eje Y, acá muy lejos, sigan hasta el borde del papel, un suceso tan lejano y simultáneo con nosotros, porque corresponde a t igual a 0 también si está sobre el eje Y, o sea, t igual a 0 acá abajo, pero hacia el eje Y desplazado hacia la derecha. Un suceso tan lejano, supónganse que es lo que está ocurriendo en este momento en Andrómeda, la galaxia Andrómeda, que está muy lejos acá, pero en este mismo instante de tiempo. Ese suceso no nos puede afectar a nosotros, entonces no está ni en nuestro pasado y nosotros no lo hemos podido generar, entonces no forma parte de nuestro futuro, no tenemos relación causal con ese proceso. Toda esa zona del espacio-tiempo son lugares inaccesibles a nosotros, como no hay rayo de luz que podamos haber mandado, ni rayo de luz que pueda haber llegado desde allá todavía, no lo podemos observar. Entonces no forma parte estrictamente de nuestro universo. El universo de un suceso de nosotros, desde aquí y ahora, es el cono del pasado y el cono del futuro. Todo lo demás, lo que se llaman los otros lugares, toda esta es la geometría del espacio-tiempo que hizo, como les digo, Minkowski. Lo que ocurre en otros lugares no forma parte estrictamente de nuestro espacio-tiempo. Por eso el cono de luz es, respecto
presente. A medida que a mí me transcurre el tiempo, yo voy a ir trepando en este eje del tiempo hacia arriba y el cono mío, el cono de sucesos, va a ir junto conmigo. Entonces se va desplazando hacia atrás. En un dado momento, esta palabra que dice presente acá va a quedar adentro de la parte trasera de mi cono de luz. Entonces va a empezar a formar esta palabra, los sucesos que ocurrieron acá, donde está esta palabra, van a empezar a formar parte de mi pasado. Empiezan a quedar incluidos en mi pasado. De manera entonces que a la larga, a medida que el tiempo vaya transcurriendo para mí, mi cono de luz vaya subiendo, los diferentes puntos del espacio-tiempo van a ir entrando en mi pasado, en mi cono de luz. Por ejemplo, lo que ocurre en Andrómeda, en este momento, acá muy lejos en el eje Y, eso le decía, yo no puedo tener nada que ver, pero supónganse que ahora el tiempo transcurre para mí y mi cono va subiendo. En un dado momento, el borde del cono, acá lejos, va a llegar hasta Andrómeda. Y entonces ese suceso va a quedar incluido dentro de la parte del pasado de mi cono. Es el momento en que yo voy a poder ver un rayo de luz que llegó o sea, van a pasar 2,5 de años acá en la Tierra hasta poder ver este suceso. Dentro de 2,5 millones de años, ese suceso va a entrar a formar parte, bueno, no de mi pasado, que nadie vive 2,5 millones de años, pero supongamos algo que está ocurriendo en Plutón, en este mismo momento, recién dentro de 5 horas va a formar parte de mi pasado, va a poder entrar a afectarme a mí, lo que ocurrió en Plutón. Antes de eso no. Entonces este es un horizonte de sucesos que separa partes que no podemos ver, pero no es un horizonte absoluto, porque a la larga los sucesos van a entrar en nuestro cono. Los sucesos estos que están en el pasado van a terminar en otros lugares, van a terminar entrando en el pasado nuestro. Bueno, Minkowski entonces hizo geometría con el espacio-tiempo, en fin. Ahora el espacio-tiempo matemáticamente tiene ciertas cantidades escalares, es decir, los invariantes, que no cambian frente a transformaciones de coordenadas. Acuérdense que las transformaciones de coordenadas del espacio-tiempo son las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz transforman coordenadas y tiempos, entonces son rotaciones en el espacio-tiempo. Se rotan los ejes del tiempo y los ejes de coordenadas, y eso es una transformación de Lorentz. En esa transformación hay cantidades que permanecen invariantes. Ejemplos de eso son la velocidad de la luz, que es la misma en todos los sistemas de referencia, entonces frente a una transformación de Lorentz no va a cambiar. El intervalo que hemos definido, que es esa cantidad que permanece invariante, la masa en reposo de una partícula. ¿Por qué? Porque en cualquier sistema de referencia la masa de la partícula esa, suponiéndola en reposo, va a tener el mismo valor. A ver, el electrón tiene diferentes masas según se está moviendo en distintos sistemas de referencia porque se mueve, pero el mismo electrón en reposo en cualquier sistema de referencia, aunque ese sistema se esté moviendo o no, va a tomar el mismo valor. Entonces la masa en reposo es un invariante relativista. La carga eléctrica, esa también es, para una partícula la carga eléctrica no depende de su velocidad, es un invariante relativista. Entonces esas son las cantidades que se llaman y vienen dadas por un número. Un número que no cambia frente a transformaciones de coordenadas es lo que se llama un escalar. A ver, existe una confusión que a veces creer que toda cantidad numérica, un número, es un escalar. No es así. Existen cantidades numéricas como por ejemplo las componentes numéricas de un vector, la componente sobre el eje X, por ejemplo, que es un solo número, pero cuando yo roto el sistema de coordenadas, la componente del vector cambia. Entonces ese valor numérico no es un invariante frente a la transformación a la rotación de eje. Entonces no es un escalar, es un valor numérico nada más.
no todo número es un escalar. Para que un número sea un escalar, tiene que tener la propiedad de ser invariante frente a rotaciones del sistema de ejes. El tiempo en el espacio tridimensional común, el tiempo es un invariante, pero en el espacio-tiempo no, porque el tiempo es una coordenada. Entonces, cuando yo roto las coordenadas, cambia el tiempo. Entonces, el tiempo no es un escalar del espacio-tiempo. Bueno, además hemos definido los cuadrivectores, o sea, vectores como el de posición, que es el típico. Es el cuadrivector de un punto del espacio-tiempo. Tiene su parte espacial, x, y, z, y su parte temporal, y c por t. Pero no es el único cuadrivector. Existen muchos. El cuadrivector diferencial de x mu, y se define, y el tiempo propio, ¿sí?, es un escalar del espacio-tiempo porque está relacionado con el diferencial de intervalo, diferencial de S. Acuérdense que les dije acá en la fórmula 79 falta una letra I, acá delante del C diferencial de T0, o sea, la unidad imaginaria. Pero si diferencial de S es un invariante, entonces el diferencial de T0, el diferencial de tiempo propio, también es un invariante, porque C también es un invariante. Entonces el diferencial de tau 0, el diferencial de tiempo propio de una partícula, o sea, el tiempo medido en el referencial donde la partícula, el intervalo de tiempo medido en el referencial donde la partícula está en reposo. Eso es el tiempo propio de esa partícula. Yo, partícula, estoy en reposo en un nuevo sistema de referencia, tengo un reloj arriba, los intervalos de tiempo que mide ese reloj son el diferencial de tiempo propio. Entonces, como es un escalar, se pueden definir otros cuadrivectores haciendo derivadas de cuadrivectores, por ejemplo el de posición, respecto de ese tiempo propio, no respecto del tiempo t, que es la variable genérica en otros sistemas de referencia. No, es el tiempo propio. Ese es un escalar. Entonces uno puede definir cuadrivectores. Acá, por ejemplo, está el cuadrivector velocidad definido. Y lo que se ve es que el cuadrivector velocidad tiene como parte espacial suya al cuadrivector de velocidad tridimensional, al trivector tridimensional común de velocidad de la partícula, u, pero dividida en una raíz menos un cuadrado, esta que está acá. Esto significa que el u solito no es la componente espacial del cuadrivector 1. Para que sea, tiene que ir dividida en la raíz cuadrada. Al no ser u parte de un cuadrivector, entonces por eso tiene esa transformación distinta que la de la transformación de Lorentz. No transforma como el cuadrivector de posición. El u tiene una transformación rara, esa transformación que era extraña, es porque u no es la parte espacial de un cuadrivector. Pero hay un cuadrivector que sí tiene las cantidades tridimensionales comunes, que es el cuadrivector de impulso. Su parte espacial es el cuadrivector de impulso relativista, por supuesto, que definimos cuando se hizo la parte dinámica, que es que está acá escrito, m0 por u sobre la raíz, todo esto, que es el vector p, es la parte espacial de p mu. Y la parte temporal no es otra cosa que la energía total, E dividida en C, y multiplicada por la unidad imaginaria. Bueno, uno puede definir otros cuadrivectores, siempre haciendo el truco de derivar cuadrivectores respecto del tiempo propio. Entonces, por ejemplo, el cuadrivector fuerza se define como la variación del cuadrivector impulso respecto al tiempo propio. O el cuadrivector aceleración, que vendría a ser la derivada segunda del cuadrivector de posición respecto del tiempo propio 2 veces. En fin, se hace por una cosa análoga a lo que ustedes ya hicieron cuando hicieron la mecánica newtoniana elemental. Los cuadrivectores transforman todo, porque son vectores del espacio-tiempo, transforman de la misma manera
posición. Por eso la transformación de impulsos aparece con la misma transformación, el mismo tipo de transformación de Lorentz. Es una transformación simple, fácil de recordar. Bueno, eso es lo que a mí me interesaba, hablar del espacio. Pero ahora quiero, puede estar la equivalencia a masa y energía, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que hemos visto. De eso ya hemos hablado bastante. Incluso el magnetismo relativista, también hemos hablado cómo transforman los campos eléctricos y magnéticos, y hemos visto que forman una matriz que se llama el cuadritensor de campo electromagnético, que tiene 6 componentes independientes porque es un cuadritensor antisimétrico, o sea, ceros en la diagonal, y las componentes que tienen los índices 1, 2 y 2, 1 son iguales pero cambiadas de signo, como está escrito acá. Entonces, si yo conozco la diagonal y conozco las 6 componentes del triángulo de arriba, conozco las 6 componentes del triángulo de abajo. Entonces tiene solo 6 componentes independientes, que son las 3 componentes del campo eléctrico y las 3 componentes del campo magnético espacial, digamos así. Pero acá ustedes ven que el campo eléctrico es un vector espacio-temporal. La parte temporal pura vale 0 acá, y la parte espacial pura es el tensor tridimensional, la matriz esta de 3×3 que aparece acá arribita, es el tensor de campo magnético. Porque aunque parezca cosa de mandinga, el campo magnético es una cosa matemáticamente más complicada, si quieren, que lo que se quería hacer ver cuando se lo escribía como un vector. Por eso al campo magnético se le llama matemáticamente lo que se llama un pseudovector, porque es un tensor escondido, tensor antisimétrico escondido. Bueno, después hemos visto ejemplos, hemos estudiado el cohete relativista, ahí Claudio se divirtió haciendo algunas cuentitas, pero ahora tenemos que entrar a ver cosas sobre la relatividad general, y para eso tenemos que hacer geometría sobre el espacio-tiempo. Esta frase que está escrita acá, en la transparencia que les hubiera pasado mostrándoles estas cosas, la tengo escrita en griego. No me acuerdo cómo es que se dice en griego. Pero esto es lo que tenía escrito Platón, el filósofo, en el arco de entrada a la academia. La academia era la casa de un amigo suyo que se llamaba Academo, y de ahí viene el nombre de la academia, que es la casa donde Platón enseñaba. Hoy en día el nombre de academia se le atribuye como un adjetivo a cualquier institución que esté dedicada a la filosofía y al pensamiento. En particular se supone que la universidad es una institución académica, que lamentablemente en la actualidad es más una institución ideológica que académica. La ideología en general es dogmática, no discute ideas, simplemente propone ideas y exige aceptación sin análisis crítico, que es lo que exige la academia y que es lo que exige la ciencia. Porque la ciencia tiene un patrón de comparación que es el experimento, y cualquier teoría o cualquier idea está permanentemente puesta en duda, porque siempre puede venir un experimento que muestre que esa idea es equivocada. Bueno, lo que se exige entonces a cualquier universitario, a cualquier académico, es la apertura mental. O sea, la capacidad de no encerrarse en una estructura de pensamiento prefabricada, incluso prefabricada por otros, sino estar permanentemente dispuesto a admitir
posibilidad del error. Incluso en las mejores teorías que tenemos, incluso en la teoría de la relatividad general, que es una de las teorías más probadas que tenemos, no hay por qué presuponer que es la verdad última. Y de hecho hay muchas cosas todavía en la teoría de la relatividad general que son intenso campo de investigación científica, porque hay cosas que no se terminan de comprender totalmente. Bueno, ¿por qué decía esto Platón? Porque Platón estaba muy imbuido de las ideas pitagóricas. Ustedes saben que la escuela pitagórica era una escuela, podríamos decir así, no estrictamente científico, pero sí era un poco ideológica. La escuela pitagórica. Los pitagóricos creían que el fundamento de todas las cosas era el número. Ellos fueron los descubridores de las armonías musicales al darse cuenta que las longitudes de una cuerda tensada y hecha a vibrar producían sonidos que concordaban de un modo agradable al oído según las relaciones entre el hilo y la cantidad de oscilaciones que se producían sobre el hilo. Dependía esencialmente de los modos de vibración fundamentales y los armónicos superiores. Y como eran relaciones numéricas simples, entonces ellos llegaron a la conclusión de que así como esas relaciones numéricas simples afectaban la parte, podríamos decir así, sensitiva del ser humano, llegaron a la conclusión de que todas las cosas dependían del número y eran, podríamos decir así, que el número era el elemento fundamental generador de toda la realidad. Platón fue un filósofo idealista. Decía que el mundo real era un mundo de ideas y que nuestro mundo no era el mundo real, sino que era un reflejo del mundo de ideas, una copia mal hecha del mundo real, que era el mundo de las ideas. Si ustedes han estudiado filosofía, imagino que deben haber estudiado algo de filosofía, es muy interesante ver cómo las ideas de Pitágoras, las ideas pitagóricas, a Pitágoras no se sabe si existió como persona, sí se sabe que hubo una escuela pitagórica, eso es cierto, pero no se sabe si hubo un personaje llamado Pitágoras que haya descubierto el teorema famoso. Pero bueno, en la puerta de la Academia Platón decía eso: no entre aquí quien no sepa geometría, porque Platón consideraba que antes de poder hacer filosofía era necesario aprender geometría, que en aquella época era equivalente a decir no entre aquí quien no sepa matemática. Geometría, álgebra, aquellas cosas que nosotros hoy en día sabemos que son necesarias para entender nuestro universo, porque seguimos en la misma línea que fundó Galileo. Galileo es un heredero de las ideas de Platón y de Pitágoras, cuando dice el mundo está escrito en caracteres matemáticos. Entonces, si queremos leer las leyes del mundo, las tenemos que leer en función matemática. Eso es una cuestión muy fuerte que algún día podríamos charlar sobre ello, porque la pregunta que surge es: ¿las leyes matemáticas están en las cosas y nosotros las descubrimos? ¿O no están en las cosas y nosotros las inventamos para explicar las cosas? ¿Dónde están las leyes matemáticas? ¿Están fuera de nosotros, en las cosas, o están dentro
nosotros en nuestro pensamiento. La teoría cuántica, la línea en que se encarrilaron Bohr y Heisenberg, dice que el mundo que vemos es creación de nuestra conciencia. Y por eso Bohr llegó a decir una frase que es muy impactante. Dice, las leyes, decía Bohr, las leyes de la física no tienen que ver con la naturaleza, sino con lo que podemos decir de la naturaleza. Fíjense qué interesante. Dijo, las leyes de la física no están en la naturaleza, sino que es lo que podemos decir, quiere decir que está en nosotros. Somos nosotros los que generamos la idea. Bohr era claramente un idealista, y Heisenberg también. Ellos se declaraban, Heisenberg se declaraba platónico en su modo de pensar. Y los físicos modernos somos muy platónicos en ese sentido, o sea, yo también lo soy. Bueno, para poder entrar en la teoría general de la relatividad, hay que hacer geometría. Y lo primero que vamos a analizar es lo que se llama el tensor métrico. Pero ya es muy tarde, entonces vamos a dejar el análisis del tensor métrico y vamos a hacer todo un estudio un poquito de matemáticas, pero una matemática muy interesante porque todo es geometría. Entonces vamos a ver espacios que tienen geometrías muy raras. Tenemos que hablar de geometrías curvas, espacios curvos, para que después puedan entender las cosas que Einstein introdujo y las ideas que Einstein introdujo en su teoría general de la relatividad. Antes de que nos vamos, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, si hay cosas que no hayan sido entendidas o en las cuales puedo no haber sido claro. En tal caso, pregúntenme ahora, las explicamos y después nos vamos. ¿Todo el mundo más o menos comprendió? Sí, profe, creería que sí. Sí, ¿Andrea? sí. Bueno, ya llevo 2 que me dicen que sí, los demás también. Si nadie protesta o que no están, Sí, o que profe. han entendido. Sí, profe. Es que es lo bonito que trae una Sí. pantera ahí cuando le dije que no